Nuestro invitado ya llegó. Un fuerte aplauso a nuestro invitado. Muchas gracias por la invitación. Señores, nuestro invitado es un cristiano evangélico protestante, ¿no? Miembro de la Iglesia Bautista Reformada en Santo Domingo Este. También tiene su postura teológicas como el calvinismo. Correcto. Y también es un profesor escolar y universitario por más de 20 años de experiencia. Es predicador itinerante, duartiano y es un ciudadano nacionalista preocupado por las situaciones que afectan nuestra nación. Señores, recibamos al predicador. Él es alguien que a mí, yo lo admiro muchísimo, porque también es maestro bíblico. Sí, maestro bíblico y también nada más y nada menos que un promotor de los deberes ciudadanos. Recibamos al licenciado Julio Medina. Muchas gracias, hermano. Quiero decir que es recíproco el respeto y la admiración. Así es. Mire, tenemos un tema, Julio, en el día de hoy que vamos a tratar. Es muy importante, primero decirlo, porque vamos a hablar de los deberes ciudadanos y la fe, la relación que guarda, ¿verdad? Correcto. Entonces, muchas veces se pretende creer que cuando una persona le sirve a Dios, porque Dios es el Todopoderoso, y si yo le sirvo a Dios, pues yo no tengo que darle, ¿verdad? No tengo que darle, ¿cómo que dicen? Dios es mi autoridad. Exacto. Y no tengo que darle ninguna cuenta a nadie. Ninguna cuenta a nadie. Sí. Yo he escuchado muchas veces eso. Entonces, para ponerlo en contexto con lo que vamos a hablar hoy, ¿qué usted cree de esa posición de una persona que diga, Dios es mi autoridad, como dice Josnelli, o yo no tengo que darle cuenta a nadie, pero es cristiano, porque es cristiano? Entonces, esa posición. Es muy interesante, porque alguien que tenga los principios bíblicos claros debe entender que aunque la ley superior a todas es el decálogo que Dios nos dio, su santa ley que vemos en Éxodo capítulo 20, y de ahí se derivan todas las leyes, todo el orden jurídico que existe en el mundo parte de ahí, esa es la esencia. Entonces, una persona que tenga una cosmovisión bíblica correcta debe entender que las autoridades las ha establecido Dios, como dice en Romanos capítulo 13. Y si se resisten a esas autoridades, a lo establecido por Dios se resisten. Y hay consecuencias de eso, porque Dios es un Dios de orden. Precisamente por eso designa autoridades en diferentes estamentos de la sociedad. Entonces, Julio, ¿cuál es el deber de un cristiano frente a su autoridad, al gobierno civil? Bueno, mira, sería bueno primero, como un preámbulo, comprender algo que Martín Lutero detalla con muchos, mejor dicho, presenta de forma muy detallada en un texto llamado Los Dos Reinos. Realmente el cristiano tiene una doble nacionalidad, pero es una nacionalidad celestial y una terrenal. Entonces, así como dice, por ejemplo, en Efesios, que ya ustedes no son advenedizos ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Bueno, hay que ver el contexto en que Lutero decía esto, porque en la época que él vivió existían reinos monárquicos. Sí. Nosotros hoy vivimos en una democracia representativa, más específicamente una democracia presidencialista, algunos la describen así. Pero el hecho de vivir bajo este sistema de gobierno, todo tiene pros y contras, claro, virtudes y defectos. Pero una de las virtudes que tiene la democracia es que nos da la oportunidad a nosotros de tomar decisiones como ciudadanos y decidir si vamos a continuar con un gobierno porque lo ha hecho bien o vamos a dejar de seguir a ese gobierno y a escoger otro porque lo ha hecho mal. Entonces, tenemos esa libertad, ¿no? Tenemos esa libertad y esa oportunidad que no existía en algunas sociedades en antaño. En la monarquía no existía. Sí, claro. Porque era un gobierno absoluto. No, y además entender de que el mismo Jesús, cuando pisó esta tierra,
fue el que dijo, cuando hicieron aquella pregunta capciosa con el tema de las ofrendas, Sí. dar al César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. O sea, Perdón, era de los impuestos. Que de los estaba impuestos, de los Sí. impuestos. De Gracias lo por la, cual por la Romanos corrección. 13 también hace referencia. Hace a los referencia. Exacto, entonces lo dio la enseñanza de que nosotros, aunque seamos de fe cristiana, aunque obviamente pertenecemos a un reino superior, no debemos dejar de cumplir con el reino terrenal que nos correspondió vivir, el contexto en el que usted viva, en el caso nuestro, República Dominicana. Entonces, Así es. por ejemplo, se escuchan muchos cristianos decir, yo no voto, por decir algo, yo no voto, yo no voy a elecciones, que es un deber ciudadano. Entonces, Claro. Un deber y un derecho. claro, O sea, que entonces usted- está Ese es transgrediendo. un tema interesante, Sí. porque yo considero que votar es un derecho, Es un derecho. pero no es un deber. O sea, ¿por qué le llamo derecho? Porque ha sido una conquista de la humanidad. Hubo épocas en que algunas personas eran excluidas de ese derecho. Por ejemplo, en la antigua Roma, solamente los hombres de determinadas familias podían escoger a sus representantes. Las mujeres, por ejemplo, hasta en mediados de 1800 se le negaba ese derecho. Y ha sido una conquista que ha logrado un derecho civil en el día de hoy. Aquí no se puede, no es más que de 1942 en adelante, ¿no? De ahí para acá que las mujeres vienen ejerciendo el derecho al sufragio. Cuando lo de la fábrica me parece que fue. Es- Que hubo una bueno, revolución de las mujeres. Sí, pero sí, exacto, Me a parece inicio que del fue siglo, a partir de ahí. pero en sentido general. Pero aquí en República Dominicana se da con el régimen, ¿verdad?, del tirano, para 1942 aquí en el país. Pero ya en el contexto general, sí con... Sí, fueron con el los países en escalada ahí, Exacto. permitiendo a la mujer el voto. Sí. Sí. Entonces, en ese sentido, a ver, Pero mire, yo voy a decir algo, Ajá. y no, ¿verdad? No, pero yo difiero, A ver, a ver. yo difiero un poco contigo. con respecto al deber. Sí, Eso- sí, eso porque- iba a porque- preguntar, porque- justamente. fíjate algo. Aclaremos esto. Fíjate algo, Justamente. quizás no es una obligación, porque obviamente si una persona que se queda en su casa y no vote, no está cometiendo un delito. Pero, Ahora, desde el punto de vista del civismo y más que todo el compromiso con los temas de tu estado, el estado que tú perteneces, es un deber, porque tú estás siendo un ciudadano que estás ejerciendo un derecho que en este sentido beneficia a la democracia, indistintamente, porque no es un tema ni partidista ni nada por el estilo, un Sí, tema claro, de claro. ejercer Claro, la de democracia. ejercer. Yo en lo Claro. particular Sí. soy contrario a la abstención del voto. Claro. O sea, yo entiendo que nos es conveniente que... O sea, ahora mismo hay un problema en Latinoamérica por la falta de confianza, por la desmotivación que tiene la gente, sí. precisamente ante la corrupción y la impunidad Sí. que prima en muchos países. Entonces, quiera Dios que nosotros tengamos la oportunidad, su misericordia nos permita. Yo lo voy a usar como referente a Nayib Bukele. O sea, ese es un país que... El Salvador. Sí. El Salvador. Sí. Y ha Recientemente. tenido buenos resultados, Sí. independientemente de que su estilo Ujú. o no sea del gusto de algunas personas. Sí, pero al margen de esto, porque no quiero llevarlo necesariamente propiamente a las preferencias políticas de la persona, sino lo estoy llevando más desde el punto de vista enfocado al ciudadano. O sea, el ciudadano en sus adentros, Enfocado al derecho y al deber. exactamente, en sus adentros debe entender que el usted ir a un centro de votación y ejercer el sufragio, usted le está aportando, indistintamente por quien usted vote, usted le está aportando a la democracia, al sistema democrático de su país. Es correcto. Eso es lo que yo quiero destacar. Claro, porque tú Sí. votas, perdón, en ese sentido, a favor o en contra de un X gobierno, tú o estás debilitando en cierto modo o estás fortaleciendo esa Sí. área. Eso es O sea que- igual que, por ejemplo, los padres que deciden no llevar a sus hijos a la escuela. Ujú. No es un delito usted llevar a sus hijos a la escuela, aunque la educación es un derecho. Claro. Sin embargo, usted está vulnerando el deber del estudio y obviamente el futuro de esos infantes en este caso. Claro. De hecho, yo Sí. hoy quisiera aprovechar esta oportunidad para motivar a los ciudadanos de nuestro país a que acudan a las urnas a votar el 19 de mayo. De hecho, como decía, hay una razón muy fundamental por la que afecta a la democracia, y es que generalmente las personas que se abstienen del voto es porque están desencantados con el sistema. Ujú. Entonces, ¿quiénes son esas personas? Es un voto consciente, es una persona honesta, es una persona que tiene honradez. Esa que, por esos motivos, no debería abstenerse del voto, sino que debería analizar a los candidatos. Y de hecho,
Pensaba mencionarlo más adelante, pero hay una plataforma que se llama votabien.org Sí. o .com, no recuerdo. Sí, creo que .org. Sí, a la cual yo estoy dándole apoyo, y porque las personas, hay muchas personas que se mantienen muy desligados de la política y no conocen los perfiles, no conocen la trayectoria, Las propuestas. las propuestas. Sí. Algunas personas no han visto los debates que se han realizado, que nos permiten tener una idea de cuáles son las ideologías, cuáles son los fundamentos de la filosofía política de cada uno, aunque algunos quieren decir en el día de hoy que no existen filosofías políticas, pero eso no es cierto. Pero sí existe. Hay algunos que, como dice la palabra, su única filosofía, su Dios es el vientre. O sea, el amor al dinero, que dice la palabra, es la raíz de todos los males, Sí. ha afectado grandemente la sociedad. Y esas son de las cosas que nos preocupan, y quisiéramos que las personas adquirieran más conciencia a la hora de votar. Y a mí me gustaría preguntarte en ese sentido, en ese mismo orden de ideas. A veces los cristianos asumimos la idea de que no somos del mundo como una idea muy, ¿cómo diría? Muy radical. Sí, En sí. el sentido Muy de que inclusive hay denominaciones religiosas que no participan absolutamente en nada. O sea, no Lamentablemente. votan, no participan en Lamentablemente. fiestas, no hacen nada. O sea, Sí. porque no, yo pertenezco a otro mundo, yo no pertenezco No aquí. comparto con Pero nadie. estamos aquí. Entonces, sin embargo, ¿cuál Claro. sería la importancia de que el cristiano entienda que socialmente él debe estar ahí? O sea, él debe dar su voz, debe ser un ente activo en la sociedad, en todo el sentido de la palabra. Sí, el que piensa de esa manera tiene un mal entendimiento de las Escrituras, porque el Señor nos dice que seamos luz y sal en medio de la sociedad. Entonces, si no actuamos, ¿cómo será? La sal se refiere precisamente a conservar. La sal era lo que, cuando no existían sistemas de refrigeración en la antigüedad, se usaba la sal para evitar la corrupción, precisamente. Entonces nosotros estamos aquí y Dios nos ha dado la oportunidad de vivir en esta época, y debemos ser responsables en ese sentido, ser luz en medio de las tinieblas. Hay muchas tinieblas, pero nosotros, nuestra ciudadanía, como dice la palabra en Filipenses, está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. O sea, que nosotros, al participar e involucrarnos en asuntos políticos, o al menos desde el punto de vista ciudadano, no como desde el punto de vista activista, al hacerlo, lo hacemos con una clara conciencia de la obediencia al Señor, y de que no es poniendo nuestra esperanza en las cosas de este mundo, pero sí de una forma que nosotros podamos dar gloria a Dios. La palabra dice que si ustedes comen o beben o hacen cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Cualquiera dice, ¿cómo yo me voy a tomar un vaso de agua para la gloria? Pues sí, hasta eso, hasta lo más sencillo, hay formas de hacerlo de una forma que agrade a Dios. Y mucho más el caso de algo tan importante, de tanta responsabilidad, que es escoger a quienes nos van a representar a nosotros en el poder ejecutivo, en el poder legislativo y en el poder judicial. Bueno, en el poder judicial Municipal. no tenemos la No oportunidad. tenemos. En el sector. Pero ojalá en algún momento quizás se pueda. Mira, dijiste algo sumamente importante con respecto a eso mismo, o sea, a poner como la confianza de que un hombre o una mujer, ¿verdad? Pueda transformar, o tú poner toda la confianza en un hombre o una mujer. La Biblia es muy tajante con eso. O sea, yo entiendo que dice que maldito el hombre que confía en otro hombre. O sea, en cierto modo, yo tengo que verlo de esa manera. Yo voy a ejercer mi derecho, pero realmente no voy a poner mi confianza porque nadie va a arreglar esto. La palabra dice que todo va de mal En peor. en peor. Entonces yo no puedo, ¿verdad? Me puedo montar en el derecho que tengo para buscar la Que no sea una mejor- excusa buscar para no la manera hacerlo. de mejorar, porque obviamente estamos aquí y todavía no estamos en el cielo. Vamos a coger nuestra luchita acá. Entonces, esa práctica democrática que nosotros podemos tener, realmente es buscando siempre la mejoría de la ciudadanía. Entonces, pero sí, o sea, la Biblia dice que maldito lo, oye, es una palabra muy Oye, Sí, pero yo creo mencionaste que- dos textos. Gracias. Sí, sí. Sí. Primero, ese que dice que las cosas irán de mal en peor, precisamente ese texto, si vemos el contexto, habla del carácter de los hombres en los postreros tiempos. Exacto. Entonces, dice que serán aborrecedores de Dios, que serán implacables, intemperantes. O sea, una serie de características
terribles, y ahí dice entonces que irán engañando y siendo engañados. Así es. Pero eso no debe, ¿cómo les digo? Eso no debería ser una razón que nos lleve a nosotros a asumir una actitud fatalista. No, claro que no. Porque en las escrituras no vemos eso no es la voluntad de Dios. O sea, de que, no, todo irá de mal en peor, a mí qué me importa lo que pase. Como Yo me quedo excusa aquí. para De no que hacer yo no lo que le voto, yo no corresponde. voy a hacer nada porque ya va a... No. Exacto. Incluso una excusa para la vagancia y ese día quedarte en tu casa. Sí. De hecho, en Venezuela la abstención fue muy grande cuando ganó Hugo Chávez. Y ese país pasó de democracia a socialismo, a un estilo comunista de gobierno que ha traído terribles consecuencias a ese país. Entonces, debemos vernos reflejados en eso y evitarlo. Jeremías 17, donde dice que maldito el hombre que confía en el hombre. Y yo le quisiera hacer una pregunta. ¿Por quién ustedes pudieran decir la frase dominicana? Por ese yo meto la mano en candela. No, ni por nada. No, pero perdón, porque quiero no, pero perdón, porque quiero darme a entender. Esa es la idea de Jeremías 17. Eso es lo que quería decir. Sí, no, pero Dale ahí. Que cuando Sí, dice sí. eso es que nadie es digno de absoluta confianza, Exacto. sino solamente el Señor. 100%. claro. Ahora, eso no significa que hay personas que por su trayectoria nosotros podemos Claro, decir, oye, vamos claro. a intentar con este candidato porque reúne las condiciones. Sí. Sí. Sí, porque es un perfil, ¿no? Pero me gustaría contextualizar esto porque, fíjate, es que no estamos yendo muy propiamente a lo político. Ajá. El hecho de confiar en otro hombre significa, no es solamente el tema ahora que estamos viendo el proceso electoral, sino de que todo el ser humano es falible. Sí. Inclusive nuestros padres, que son los seres más sagrados que uno puede tener, fallan. Entonces, obviamente uno magnifica la figura de la madre, del padre, porque son seres que tienen un amor más similar al de Dios. Ahora, ellos también son seres humanos y son sujetos a fallarnos, inclusive hasta cierto punto traicionarnos, Correcto. porque son seres humanos. Son seres humanos. Entonces, a veces no se trata, la confianza que habla la Biblia no es una confianza propiamente de que estime una persona, de que crea en una persona, sino una confianza de que no podemos desplazar el lugar que tiene Dios y dárselo a esa persona. Tiene que ver un poco más, diría yo, que hasta con el tema de la Exactamente. idolatría, que a veces nosotros Sí. tergiversamos eso también. Sí. Correcto. Sí. Y incluso no debe sorprendernos que las personas no fallen. Lo que sí, esa es una de las virtudes nuevamente que tiene la democracia. Ujú. Al que nos ha fallado, tenemos la oportunidad de no votar por él. Sí. Tenemos la oportunidad de escoger mejores opciones que debemos verla como misericordia de Dios. Cuando tenemos esas opciones como candidatos a la presidencia, como candidatos a diferentes curules en el Congreso. Es que en eso consiste la democracia. O sea, la democracia consiste en cierto modo, darte la oportunidad, ¿verdad? Al pueblo libremente a ejercer. Ok, para mí lo hizo bien, pues yo voto. Para mí lo hizo mal, pues lo quito. Porque esa es la dinámica. Esa es la dinámica Democracia. Sí. de un sistema democrático. Entonces, el cristiano como tal, en el contexto de los deberes, en el sentido generalizado, ¿verdad? Tú percibes un cristiano que diga yo soy cristiano y no cumpla, por ejemplo. Oye, me tomaste esta Pero déjalo pregunta. hablar. Habla. No, Déjasela yo iba a a él. preguntar justamente eso. ¿Puede una persona ser cristiano de una forma genuina y no cumplir con los deberes cristianos? ¿Viste Ay, que era Dios esa? mío, cielo mío. ¿Viste que era esa? Estamos Sí. conectados. A ver si me la puede plantear. de Está nuevo. ganchosa la pregunta. Sí, me quedé un Claro, poquito que en el si aire. puede una persona ser cristiano de una forma genuina y no cumplir con ciertos deberes ciudadanos. Un deber, por ejemplo. Ok, ya comprendo la pregunta. Por ejemplo, yo tengo que pagar mis impuestos. Ujú. Entonces, si yo no lo pago, tengo un problema porque entonces yo, independientemente de que suene impuesto, como imposición, ¿verdad? Porque viene un término Sí, es verdad, bien lejísimo. es verdad. Viene imposición, a nadie le gusta que le impongan. Y los impuestos sencillamente a ti te dicen, mire, es así que tienes que pagarle, punto. Y entonces tú tienes que acogerte a eso. Sí. En cierto modo. Bueno, en un cierto modo. cristiano que no esté cumpliendo con alguno de sus deberes ciudadanos, bueno, hay lugar para el arrepentimiento. O Ay, sea, claro. debe confesarlo al Señor, porque Arrepiéntase. el problema es, la palabra dice, el que encubre su pecado no prosperará, pero Sí. el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. Y Dios se muestra en las Escrituras como que Él es amplio en perdonar. Así que el problema de Dios con el pecador es el corazón endurecido, el que
no se humilla delante de Dios, no reconoce su pecado. En ir continuo al mal, o sea, involucrarse en el mal, lo hace, tener una actitud de que yo no lo hago mal, sabiendo que lo estoy Y se haciendo engaña mal, a sí mismo, y se engaña a entonces. sí Eso es mismo. justificarse, exactamente. Eso es justificarse lo malo, entonces eso no es bueno. Entonces, Pero hay Autojustificación. personas cristianas, digo cristianos, ¿verdad? Porque sí siguen a Dios. Ujú. Porque hay que decir, el cristiano también es un ser humano y tiene error, comete errores, no, peca. claro, O sea, nadie es perfecto. nadie. Pero que está incurriendo en cosas no debidas, por ejemplo, usted vive en un terreno invadido por el cristiano, se congrega y todo. Usted se está robando la luz. Ay, Está conectado a un circuito de manera indebida, pero es cristiano, va a la iglesia y a veces nosotros hemos normalizado ciertas conductas sociales a tal punto que entendemos que son cosas que simplemente pasan por alto y quizás Dios no lo va a ver como una transgresión, pero sí usted está cometiendo un delito porque en la sociedad que usted vive está estipulado como un delito y usted tiene que respetar las leyes. Es muy interesante eso lo que ustedes están planteando, porque muchas veces nosotros, precisamente por una conciencia de lo correcto delante de Dios, es posible que tengamos que ir incluso en contra de las autoridades. Y puede sonar contradictorio, pero les voy a poner un ejemplo. En el libro de Hechos, en el capítulo 5, hay un sumo sacerdote que se dirige a los apóstoles y les dice: no les hemos dicho estrictamente que no enseñen en ese nombre. ujú. Y Pedro le dijo: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, en ese caso particular, ellos por amor al Señor y obediencia escogieron ir en contra sin importar las consecuencias, ir en pro de la verdad. Y voy aún más allá. Hay referentes, por ejemplo, como el autor Henry David Thoreau, que es el primero, me parece que es el primero que presenta el concepto de desobediencia civil, que luego también lo retoma George Orwell, y que sirvió de base también para las ideas de Martin Luther King Jr. y luchar por los derechos civiles en Estados Unidos. Y también Mandela, más adelante, también con lo que hizo en Sudáfrica. John Luke. O sea, hay muchos personajes que en cierto modo tienen mucha similitud. Es decir, muchas veces es posible que nosotros vayamos en contra de la corriente, en contra de lo impuesto por ciertas autoridades, porque ellos van en contra de lo que Dios ha establecido. Sí. Y ahí tenemos que tener fundamentos bíblicos claros para asumir esa actitud. Hay un candidato que públicamente dijo que él no paga impuestos. O sea, es su forma de rebelión Ouch. contra la autoridad. Sí. Eso hay que analizarlo porque es como si los impuestos son excesivos. Yo estoy de acuerdo. En República Ok. Dominicana. Estoy de acuerdo con eso. Pero eso, Pero, lamentablemente, ah, tenemos que cumplir con ahí eso. Es el voy. orden. Hasta que no llegue una modificación de las leyes y la cosa. Porque mientras tanto hay que, aunque no nos guste, eso es lo que yo decía ahorita. O sea, aunque no nos guste, aunque suene, te están imponiendo. Es la imposición. Pero independientemente de lo que sea, yo tengo que cumplir la ley porque es la ley. Claro. Jesús no vino a abolir la ley. Él vino a cumplirla. Claro, te hizo saber de que él iba a, porque Dios encarnecido, ¿no? Él vino a traer algunas transformaciones y vino a traer elementos nuevos, pero él no vino a abolir la ley. Entonces, en cierto modo, eso que dice con respecto a alguien que se postule, por ejemplo, ¿verdad? A mí me está diciendo que tiene una desobediencia civil. Yo como cristiano, sencillamente como que no lo veo como una opción. No, y me voy más allá. Por ejemplo, aquí se está debatiendo de hace un buen tiempo el tema del aborto. Ah, sí. Que obviamente son cosas Y que... puntos suspensivos. es- Sí, porque traen otras cosas. por entre ahí. otras cosas. Obviamente, si Dios libre, eso se logra concretar, el famoso aborto terapéutico. La postura del cristiano es obviamente en contra de En eso contra. y por consiguiente no va a estar de acuerdo, aunque esté establecido en una ley. Entonces, obviamente la autoridad se respete, las leyes, Claro. y sobre todo las leyes, más diría yo, más que todo, siempre y cuando no contravengan con la ley divina, con la palabra de Dios. Sí. Le Y- voy a poner un ejemplo de Martin Sí. Luther King. Sí, claro, claro. Cuando él defendía los derechos civiles en Estados Unidos, si una persona subía a un autobús y solo por el hecho de que su color de piel
es caucásico, blanco o lo que fuere, como quiera describirlo, Anglosajón. tenía derecho a decirle al de tez oscura, párate de ahí que ese es mi asiento. O sea, eso va en contra de lo que dicen las escrituras, que todos hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Y somos iguales a Dios, perdón, somos iguales delante de Dios a los ojos de Él, ¿bien? Y por eso debe ser equitativo el trato unos a otros y las leyes. Dijo Martin Luther King, por ejemplo, que la obediencia ciega a las leyes injustas solo servía para perpetuar la opresión y la desigualdad. Y desafiarlas se podría avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa. Busca el equilibrio, en cierto modo, en el contexto democrático, ¿no? Desafiarlas. Porque, en cierto modo, ya ahí, pues, me deja como la opción. Entonces, bueno, señores, pero el tiempo se fue. Como el que no quiere la cosa. Dígame si nos queda un poquito más de Rápido. tiempo. Se nos fue el tiempo. Porque yo quisiera dar unas palabras finales Pues, de bueno, exhortación. Entonces, finalmente, pues para cerrar este conversatorio, muy interesante, porque cuando Sí. las cosas son interesantes, como que el tiempo se va Muy de una vez. rápido. Eso es cuando la gente enamorada. Ay. Se va rápido. Bueno. Sí, para finalizar entonces. Un minuto, Pocas por favor. palabras. Bueno, nosotros como votantes podemos identificar, hay personas que se guían por el clientelismo, hay personas que se guían por los sentimientos, hay eslogan por ahí que dicen que yo no me doblo, que yo voy al mío, o sea, mi exhortación es no se dejen llevar de eslogans que apelan a los sentimientos. Miren las propuestas, escuchen los debates, es una propuesta para la nación, para el avance y el progreso de todos. De este estado dominicano. Y finalmente les recomiendo, vean la plataforma votabien.org. Bien, y No también, creemos la abstención. de aquellas cosas que ustedes están en contra, que por sus convicciones, Por sus fíjense principios. bien, por sus principios, que esos candidatos sean pro vida, que vayan en contra de la migración masiva, que nos quieren imponer a través de organizaciones internacionales, que proponga soluciones a la inseguridad ciudadana, que no trate de censurar la libre expresión de los ciudadanos, propuestas que vayan en contra de la inflación, del endeudamiento público, en contra de todas estas cosas que nos afectan, y imposiciones incluso de ideologías que son contrarias a nuestras tradiciones judeocristianas que hemos heredado en esta cultura. Ese es mi consejo en cuanto a las elecciones. Señores, pues gracias Julio por estar con nosotros en este espacio Civismo en Acción RD, siempre las puertas abiertas. A ustedes, Manuel, Josneli. No, yo feliz de poder acompañarles, así que felicísima por aquí.